Buenos días, alumnos del nivel alfa. El día de hoy vamos a entrar a nuestro séptimo tema, ¿sí? Nuestra séptima semana, y vamos a hablar acerca del átomo, esa pequeña unidad de la materia que antes se pensaba que era la más pequeña. Sin embargo, ahora vamos a ver que esos conocimientos han variado. Antes de hablar del átomo, te voy a contar un poco cómo es que nace esta idea. Bueno, la palabra átomo proviene de una palabra griega, de un término griego llamado átomos, que significa sin división. ¿Por qué? Porque personajes como por ejemplo Leucipo y Demócrito, Sócrates, eh, Tales de Mileto, Empédocles, Anaxímenes, empezaron a estudiar a la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de este estudio, ellos llegaron a una conclusión. A pesar que cada uno daba diferentes aportes, porque uno decía de que la materia se originaba del agua, otros decían que del aire, otros decían que del fuego, y luego juntaron estas teorías de los 4 elementos, la tierra, llegaron a la conclusión de que el átomo no se dividía. Recordemos que en aquel entonces no existía la ciencia propiamente dicha, solamente se basaban en lo que ellos observaban. Entonces, un día se les ocurrió hacer un gran experimento, ¿no? Que fue justamente, como ves acá, cortar a una manzana. Y cuando llegaron a una cantidad que ya no se podía cortar, dijeron, ah, ya, ese es el átomo, átomos sin división, ¿no? No se puede dividir. Pero hoy en día los conocimientos han cambiado. Sabemos que el átomo ahora es una cantidad menor de un elemento químico. Antes se decía es la porción más pequeña de la materia, ahora ya no. Es una cantidad menor. ¿Por qué? Porque existen otros componentes más pequeños que el átomo. Ahora, tiene existencia propia. ¿Por qué tiene existencia propia? Porque aunque no lo vemos, aunque son diminutos, sabemos que existen. Te doy un ejemplo. El tenedor que tú usas para comer, ya, está formado de un átomo que se llama aluminio. Esos átomos se han juntado, le han dado una forma y ahora, mediante la propiedad de maleabilidad, se han convertido en láminas y lo transformaron en un tenedor. Por eso se dice que tiene existencia propia. ¿Ya? Cada átomo de la tabla periódica cumple funciones específicas y está considerado como un estado de energía dinámica y en equilibrio. ¿Por qué un estado de energía dinámica? ¿Por qué un estado de equilibrio? Eso te lo voy a explicar mediante este pequeño video que está acá, ¿ya? A ver. Como puedes ver, es un estado de energía dinámica porque las partículas del átomo ves que se mueven, ¿no es cierto?, en sus respectivas órbitas. Y también está en equilibrio porque ese movimiento se da mediante un orden, una dirección y una velocidad constante. No se mueven por moverse, ¿no? Siguen un orden determinado alrededor del núcleo, que sería lo que está ahí adentro. Lo observas, ¿verdad? Ahí está. Entonces, equilibrio dinámico y podemos ver ahí cómo es que estas partículas se van moviendo, ¿no? Entonces, vamos a regresar a nuestro tema, a nuestras diapositivas. Ahí tenemos, ¿no? Energía dinámica porque se mueve, ¿no? En su órbita. Y en equilibrio porque existe un orden, una dirección y una velocidad constante, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas partes del átomo? Bueno, en un átomo te cuento que existen un poco más de 32 partículas subatómicas, pero nosotros solamente vamos a hablar de 3: el protón, el neutrón y el electrón, que justamente estos 3 son los que les dan la característica a la materia, porque un sólido tiene esas características, ¿no? Es duro, tiene forma, tiene volumen, porque un líquido presenta diversas características, fluye, se expande, ¿no? O porque de repente un gas tiende a tener velocidades, ¿no? Grandiosas, se van rápido, ¿no? Tiende a expandirse, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas propiedades se encuentran aquí en el átomo.
Y vamos a ver de que un átomo común y corriente presenta dos partes fundamentales. La nube electrónica, en el cual van a girar los electrones como habíamos visto que se movían, ¿verdad? Y presenta una masa atómica que justamente es este núcleo. Dentro de ellos se encuentran los protones, que presentan una carga positiva, y los neutrones, que no presentan carga. En cambio, los electrones tienen una carga negativa. Entonces, el átomo se divide en dos partes, la nube electrónica y la masa atómica. En la nube electrónica están los electrones cargados negativamente, y en la masa atómica o núcleo están los protones y los neutrones y presenta una carga positiva. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Por decir, en este átomo, ¿no? Los electrones serían los que están afuera, el color plomo. Si yo cuento 1, 2, 3 bolitas, sé que en la nube electrónica hay 3 electrones que están girando. Y si me voy acá al centro, al núcleo, a la masa atómica, voy a ver 3 bolitas azules, ¿no? En este caso serían 3 bolitas rojas, es decir, hay 3 protones. Y las azules que serían los neutrones. Pero ya hay 4, sí, pues en el dibujo se ha hecho uno de más, pero deberían ser 3 nada más, ¿ya? Entonces de esta forma vemos que el átomo presenta una estructura, a pesar de ser muy pequeña, ¿no? Presentan partes importantes, ¿ya? Y que bueno, las definiciones han ido variando con el tiempo. Ya no se dice que el átomo es la parte más pequeña de la materia, sino que es una cantidad menor, porque existen partes mucho más pequeñitas que justamente son estas partículas de acá. Y hay una más todavía que son los quarks, que bueno, lo vamos a ver en otro momento. Bien, entonces vamos a desarrollar ahora nuestra sesión número 7. ¿Ya tienes tu separata? Vamos a hacer la primera parte, ¿no? En la primera parte dice completa el siguiente mapa conceptual, ¿no? Y hay ahí algunos espacios que mira, te los voy a enseñar, ¿no? Ahí tienes espacios en blancos. Entonces, el átomo es una cantidad menor que presenta un elemento químico. Y está formado por, ahí tienes el espacio, ¿no? El núcleo y la nube electrónica, ¿no? Ahí está tu espacio, ¿no es cierto? Y la nube electrónica. Ahora, dentro del núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, cada uno con su símbolo, P+, y como el otro es una carga neutra, es una N con un 0, ¿no? En la nube electrónica se encuentran los electrones, están girando. Acuérdate que giran en orden, en una dirección y una velocidad constante, ¿no? Y su símbolo es E negativo. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos el primer cuadro para que lo puedas completar con la separata que se te ha dado. Bien, pasamos entonces a la segunda parte, que dice, completa las siguientes representaciones atómicas. Entonces dice acá, el átomo de hidrógeno tiene, ¿qué número es este? 1. Entonces, ¿tiene cuántos? Un protón. Ahí está. Este de acá, el átomo de helio, tiene 2 protones. Y el átomo de nitrógeno tiene 7 protones, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el tema de tabla periódica. ¿Ya? Ahí está. En la número 3 dice, el átomo está formado por dos partes fundamentales. ¿Cuáles serían esas dos partes? ¿Te acuerdas? Lo voy a poner con mayúscula. La nube electrónica. Y lo que estaba en el centro, ¿cómo se llamaba? Y el núcleo. Ahí está. La nube electrónica y el núcleo. Esas son las dos partes fundamentales. Estamos. Ahora dice, la partícula subatómica tiene una carga negativa que se llama, ¿cómo se llamaba la parte negativa? Electrón. Y su símbolo es una E minúscula
y el signo menos. Ahí está. Luego dice, escribe si es verdadero o falso. El átomo es la unidad de la materia. Verdadero, es una unidad de la materia, ¿no? Es parte de ella. Los protones tienen carga negativa. Falso. ¿Cómo era su carga? ¿Neutra? No, era positiva. Muy bien. ¿En la nube electrónica están los neutrones? No. ¿Quiénes estaban en la nube electrónica? Su nombre mismo te lo indica, ¿no? Electrónica, electrones. Y como vimos en el video chiquitito, ¿los electrones están en movimiento? Sí, ¿no? Se mueven alrededor del núcleo, como habíamos visto ahí hace un momento. Pasamos al siguiente. A ver, en la masa del átomo, ¿cuál de ellos está en la masa del átomo? ¿Estará el electrón? No, porque el electrón es la nube electrónica. ¿Estará el núcleo? No, porque núcleo y masa del átomo es lo mismo, son sinónimos. ¿Estará en la nube electrónica? Tampoco, porque en la nube electrónica están los electrones. Entonces encontramos aquí al protón. Respuesta B. ¿Y dónde estaban los electrones? Ah, ya lo hallaste, ¿verdad? Electro con electro. Ahí está, en la nube electrónica. ¿Estamos hasta ahí? A ver. Muy bien. Y al final dice, dibuja los modelos atómicos, ¿no? Ahí están los modelos. Estos modelos atómicos, en la separata que te estoy dando para tu clase, te estoy explicando el concepto, ¿ya? Por ejemplo, John Dalton en el año 1807 fue el primero en desarrollar un modelo del átomo. Y ojo, aunque muchos de estos personajes cometieron errores, a partir de esos errores se pudo mejorar la idea del átomo. Por ejemplo, Dalton en algún momento dijo que el átomo era como una pelota, era una esfera indestructible e indivisible, ¿no? Pero con el tiempo hemos descubierto que el átomo sí se puede dividir. Luego Thomson dijo de que los electrones estaban incrustados en el átomo. Por eso es que a su modelo se le llamó pues budín con pasas. Sin embargo, no fue así porque lo que está dentro de la masa del átomo son los protones y los neutrones, más no los electrones. Entonces ahí cometió él un error. Entonces Rutherford, viendo el modelo de Thomson, dijo de que los electrones giraban alrededor del núcleo y que el núcleo era una esfera positiva, ¿ya? Pero después Niels Bohr dijo de que al modelo de Rutherford se le llamó el modelo del sistema planetario, pero después Niels Bohr dijo de que no, de que los electrones giraban en órbitas, en estas rayitas que están acá, ¿no? Giraban en órbitas circulares. Luego otro dijo que no eran circulares, que eran elípticas, y finalmente el modelo atómico actual que explica de que el átomo es como una nube, ¿no? Donde los electrones giran y giran y giran y giran. ¿Ya? Entonces, pero estos son los cuatro principales, son los que iniciaron, y como te vuelvo a repetir, a pesar de los errores que cometieron, se pudo mejorar la idea del átomo. En la actualidad, en este siglo XXI, ¿se ha sacado un nuevo modelo? No, todavía, no se ha quedado en el modelo cuántico, en el modelo de la nube electrónica, que eso lo vamos a ver en otro momento, ya en la siguiente clase de química. Entonces, hasta acá hemos avanzado todo con respecto al átomo. Ya espero que te haya quedado claro. Cualquier cosita puedes volver a ver el video y ya será pues hasta la próxima clase, chicos. Nos vemos, cuídense bastante. Saludos para todos. Chao.